Un saludo cordial para quienes estén viendo este documental. Por cierto, un documental en el que vamos a examinar el significado de progreso según la Biblia y la moralidad, pero también analizaremos ese término desde lo que nos dice la razón. A ver, desde hace ya algún tiempo se viene hablando mucho de progreso, progresismo o de partidos políticos que forman gobiernos de tendencia progresista. Y en referencia a esas formaciones políticas, deseo comprobar si lo que predican es progreso o, como un servidor describiría, corrupción y depravación o regresión destructiva y absoluta de la especie humana. Ahora bien, como ni podría ni debería ser de otra manera, antes de entrar a valorar la catequesis que predican esos grupos, lo lógico y sensato sería que preguntáramos al diccionario sobre el verdadero significado del término progreso. Diccionario que, dicho sea de paso, es el que la humanidad ha ido construyendo con la cordura y no con la sinrazón, el disparate y la barbarie. Ahora bien, a la hora de desenmascarar lo que esconde esa manada política, es necesario que el término prosperar lo tengamos muy presente. El término prosperar, el sinónimo prosperar, lo tengamos muy presente, porque esa palabra describe el correcto significado del término progreso, así de sencillo. Pero, ¿qué dice el diccionario sobre el significado de esa palabra? Insisto, progreso. A ver, en cuanto a una persona, dice que progresar es experimentar una mejora o un avance, y como ejemplo de ese avance dice que la técnica progresa o avanza. Y en cuanto al ser humano o la sociedad, dice que progresar es experimentar un desarrollo continuo y gradual generalizado en el aspecto económico, social, ético y moral. Y como ejemplo de, progreso social, dice que para que un país progrese se necesita mano de obra, evidentemente. Bien, pues dicho lo que hasta aquí se ha dicho, veamos ahora el significado de ese término según la Biblia y la moral. A ver, la Biblia dice en Proverbios 28:13, Proverbios es un libro del Antiguo Testamento, pues como digo, dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Pero, ¿qué es el pecado? Fijaros en las tres acepciones que nos da el diccionario. Quebrantamiento consciente de un precepto religioso, algo que se aparta de lo que es recto, justo y bueno, y el exceso o defecto en cualquier aspecto. En una ocasión en la que un predicador cristiano llamaba al arrepentimiento a sus oyentes para que se liberaran del peso de sus pecados, un hombre le dijo: «Predicador, yo no siento el peso de mis pecados». Y el predicador le contestó: «A ver, si usted colocara una piedra muy pesada en el pecho de un hombre, de un cadáver, un hombre muerto, ¿sería lógico que el difunto sintiera el peso?». «Pues claro que no», dijo el que preguntó, dijo aquel hombre. «¿Cómo va a sentirlo si ya está muerto?». Entonces el predicador le respondió: «Pues cuando una persona está espiritualmente muerta, es incapaz de sentir el peso de sus errores, sus delitos y sus pecados». Y por desgracia, estimado amigo, esto es lo que viene sucediendo en España con algunos políticos. Y esto es así, porque aunque esos políticos tengan plena conciencia de lo que hacen o lo que dicen, jamás sentirán el peso de sus pecados porque creen que todo lo hacen bien, aunque por la mañana persigan delincuentes y por la tarde negocien un código penal con los tales para borrar sus delitos y pecados. Y fíjate que el tema de la corrupción es tan repetido en la Biblia porque aunque el pecado produzca, que lo produce, cierta satisfacción temporal o momentánea, sus consecuencias son terribles para el ser humano y por supuesto para la sociedad. En el capítulo 1 del libro de Josué, un libro del Antiguo Testamento, se dice que el hombre no debería apartarse de la ley, pues así prosperaría su camino y todo le saldría bien. Bueno, pues hasta aquí hemos considerado uno de los muchos ejemplos que la Biblia cita sobre el significado del término progreso. Por lo tanto, sigamos con el susodicho significado, pero ahora según la razón humana.
A ver, aunque haya quienes rompan todas las reglas de la gramática y den patadas al idioma que hablan, la verdad es que cuando surgen nuevas palabras, las lenguas progresan. Y al pensar en el progreso, me viene a la mente un idioma y recuerdo a cierta progresista que quiso sentar cátedra en la Real Academia Española de la Lengua cuando descubrió un nuevo género humano e inventó un nuevo término para definir ese género. ¿Os acordáis del famoso o de los famosos todos, todas y todes? En un programa televisivo de la década de los 80 y que se emitía en cierto tono de humor, se otorgaba el premio Lumbrera a la persona más lúcida del año, pero al más inútil y cazurro se le concedía el premio Tarugo. De hecho, a don José Luis Corcuera, quien fue ministro del Interior en la etapa de Felipe González, se le otorgó el premio Tarugo y este hombre lo aceptó con todo el humor del mundo y con toda simpatía. Pero, ¿por qué digo esto? Pues lo digo porque la susodicha progresista quiso dar honor a su sabiduría e inteligencia, pero la realidad es que tendrían que haberle premiado con el premio Tarugo y el título de doctora horror y causa por la Universidad de Paleontología de Valencia, por descubrir una nueva especie humana a la que definió como todes, pero luego no supo si el ejemplar que descubrió era macho, hembra o hermafrodita, y no supo si había evolucionado a partir de la unión entre un hombre y una mujer, o si procedía de otras formas de vida. A ver, cuando alguien me dice: Ramón, feliz y próspero año nuevo, entiendo que esa persona desea que todo me vaya bien, es decir, que tenga buen trabajo, buena salud y que el año que estoy a punto de comenzar me sea mejor y más próspero que el anterior. Y eso, mi querido amigo, es un deseo de progreso. Lo contrario sería involucionar o ir a peor. A ver, el grueso de cierta casta política es una de dos: o un borrego que no sabe dar un paso sin que su jefe le marque el camino, algo imposible de creer, o un interesado y corrupto que vendería a su madre por una taja de pescado frito si su jefe le cambiara el paso. Esto en cuanto al grueso de la susodicha casta, pero ¿y en cuanto al jefe de esta? ¿Qué diría? Pues si, como dice el refrán, que equivocarse es de humano y rectificar es de sabio, el líder de esa secta debería encasillarse en una de estas 4 siguientes opciones. O es un mentiroso, alevoso, compulsivo y miente más que habla. O no miente sino que rectifica sus errores, lo que le llevaría a ser el inútil más inútil entre todos los inútiles habidos y por haber. ¿Por qué? Porque lleva años rectificando. Tercero, o es un corrupto en el más amplio y estricto sentido de la palabra, corrupto, porque sería capaz de vender a su madre o al país que le vio nacer con tal de seguir en el poder. Y el cuarto y último, o la cuarta y última, sería que las 3 opciones anteriores son correctas. Así de sencillo. Y por último, y para no restarte sino el tiempo necesario, como conclusión a este audiovisual, citaremos algunos razonamientos sobre lo que hasta aquí hemos dicho. Ahora bien, como entiendo que este audiovisual ni puede ni debe eternizarse porque nos faltarían días para enumerar las tropelías y cacicadas, y sí, digo cacicadas, que nos ha traído la dictadura política que tenemos en España, espero que los ejemplos que a continuación cite os sirvan como botones de muestra. Pero comencemos recordando a la desaparecida María Elena Walsh, una poetisa muy respetada a quien consideraron un mito viviente y un estandarte cultural para la infancia, y que entre sus composiciones destacó la canción El Reino del Revés. Por cierto, canción que un servidor escuchaba y cantaba hace cerca de 60 años. Así dicen 4 de sus estrofas. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau pero dicen yes porque estudian mucho inglés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, y escucha lo que dice ahora, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. De verdad, amigos míos, os recomiendo que busquéis la versión más moderna de esa canción en YouTube, porque os digo que no tiene desperdicio. Pues bien, estimado amigo, la letra de esta canción se podría citar o cantar en un tono más alto, pero no más claro.
Y digo esto porque si el título hubiera sido, el título de la canción me refiero, si ese título hubiera sido La España del revés y no el mundo del revés, María Elena habría dado en el clavo al predecir la deriva que cierta secta política ha dado a nuestro país, pues hoy por hoy España es el reino del revés. Y para ir finalizando ya, veamos algunos ejemplos del susodicho progreso que se viene predicando en España, concretamente en este año 2023. ¿Es progresismo que el político tenga carta blanca para hacer lo que le dé la gana y que no le pase nada? Y que por un pico consentido de Luis Rubiales con Jenny Hermoso en un momento de euforia, ¿quieran destrozarle la vida a este hombre? Pues no, y mil veces no. Eso no es progreso, sino un caciquismo político que ha convertido a España en el reino del revés. Y la han convertido en el reino del revés porque si el principio de la justicia es la equidad, es decir, que debemos tratar a todos por igual y no utilizar distintas varas de medir, una de las muchas preguntas para quienes nos gobiernan podrían ser las siguientes. ¿Es de justicia o de progreso que mientras que tú y yo podríamos ir al talego por cualquier estupidez, un gobierno corrupto absuelva a delincuentes con la bendición apostólica de la santidad que les otorgan, y que no les pase nada e incluso se vayan de rositas? ¿Es justo y de progreso que utilicen la escuela para corromper la mente del niño y le induzcan a la homosexualidad, haciéndole creer que no es hombre ni mujer, sino que puede tomar el sexo que le dé la gana y sin el consentimiento de sus padres, y que encima le operen gratis mientras que a ti y a mí nos niegan medicamentos imprescindibles para la salud porque la Seguridad Social les ha retirado la subvención? ¿Es ético o de progreso que quienes llevaron féretros de algún socialista, de algún que otro socialista asesinado por ETA, negocien hoy con los herederos de esa banda asesina? ¿Es justo de progreso que quien herede una casa que le ayude a vivir cuando la alquile aguante las injusticias de un gobierno corrompido que no promulga leyes en favor del dueño sino del delincuente y que le destrocen la casa y el ocupa se vaya de rositas? ¿Es de lógica o de progreso que un país que se supone es democrático introduzca o pacte con elementos que quieren romper y destruir el país? ¿Es ético o de progreso que quien presenta un determinado programa en las elecciones y las pierde remueva cielo y tierra para derribar a quien las ganó y mienta a sus electores y a España y no vayan a la cárcel como tú y yo iríamos por un falso testimonio? Y por último, y para finalizar este audiovisual, solo me queda decirte que aunque podría haber respondido a todas y cada una de las preguntas formuladas en esta conclusión, no las quise responder porque, por evidentes que hubieran sido esas respuestas, no quise darlas porque fueron innecesarias. Un abrazo a todos, líbrense de este cáncer metastásico y destructivo que nos ha traído un gobierno social comunista y por favor, por vuestro bien y por el del resto de los españoles, compartir este vídeo y salgan de la esclavitud en la que este gobierno comunista nos ha traído.